Aquí yo tengo, por ejemplo, una página que está orientada a la búsqueda de información de los afiliados de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Y aquí hay un pequeño formulario, ¿no? Entonces, donde yo puedo buscar aquí por el nombre, también puedo buscar por el RNI o por la especialidad, ¿sí? Si yo quisiera buscar por el nombre y por decir yo solo, lo único que sé es que el nombre que lleva es Mirko, miren, voy a colocar y le doy a buscar. Entonces, esta información está buscando en una base de datos donde seguramente está registrado toda la información y de ahí es que está cargando nuevamente hacia la página web. Y aquí está todo lo que lleva por nombre. ¿Vieron? Ahora si yo quisiera, por decir, por especialidad, no sé qué es su nombre, pero sé que es de ingeniería civil. Le doy a buscar. Y bueno, está haciendo una búsqueda y miren, ha cambiado ya los datos, ya no es como el anterior, me está mostrando mucha más información, porque aquí hay, como le he dado por especialidad, como hay varios que están registrados de esa especialidad, entonces me está mostrando todos los datos relacionados al texto que he puesto. Ese texto que he puesto acá, lo que hace es llevar al PHP. En el PHP debe haber algún criterio, alguna consulta, que lo que está haciendo es comparar el dato que aquí he puesto, ¿verdad? Y está comparando con la base de datos. Si existe, le está diciendo saca afuera esa información. Si no existe, no, pásalo por alto. Y eso es lo que está haciendo por detrás un archivo PHP. Por eso aquí pueden ver que en la dirección del URL, aparte de zip.com, está cargando un archivo que lleva por nombre afiliados.php. Entonces, el PHP se está encargando de hacer la conexión o está sirviendo de intermediario, si ustedes quieren, entre esta interfaz que es el formulario, que es HTML. Sabemos que esto está diseñado con HTML y la base de datos que está en el servidor. Está haciendo como un puente, está intermediando entre los dos, recupera los datos del formulario, compara con lo que hay en la base de datos, si existe lo saca y vuelve a cargar en la página web. Eso es lo que hace el archivo PHP. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver primero las bases de datos y después ya vamos a ver el PHP para cargar los datos hacia la página web. Algunos formularios no son de búsqueda, en este caso es de selección. Otros formularios serán de inserción de datos. Lo que nos permite es insertar. No será el botón búsqueda, será registrarse, insertar, enviar datos, etcétera. En ese caso, lo único que hace el PHP es registrar en la base de datos. Cada vez que le da a enviar, entonces lo coloca en la base de datos para que la información ya esté almacenada ahí. ¿Ok? Entonces, lo único que debemos de hacer, si ya tienen instalado la aplicación, les indicaba, es colocar aquí la palabra One en el botón inicio, One Server, y le damos iniciar, Start One, iniciar One Server. Esta aplicación tiene un conjunto de programas como el PHP, el Apache que sirve páginas web y el MySQL que es el gestor de base de datos que hacen que nuestra máquina ya funcione como un servidor real de páginas web y no tenemos que esperar que abra ninguna ventana porque lo único que hace es levantar esos servicios, ejecutar esos servicios. Y aquí en la parte inferior, en mi barra de estado, ya tengo el icono de One Server que está en color verde. Eso significa que todos mis servicios se están ejecutando. Habíamos visto que no es la única aplicación, ¿verdad? Hay otras aplicaciones que cumplen el mismo objetivo. Por ejemplo, está Sham, está MAM para los que tienen un ordenador Macintosh, pero todas realizan igual la misma acción. Lo que hacen es levantar servicios de páginas web en PHP, HTML y el gestor de base de datos. Bien, entonces hagan clic todos aquí en el icono. Aquí tenemos dos maneras de administrar este gestor. Una es desde el PHP MyAdmin y la otra es desde la consola de datos. Como a nosotros nos va a servir los comandos de la consola para insertar, para realizar la acción, por ahora vamos a ver la consola, pero también les voy a enseñar cómo pueden administrar desde el PHP MyAdmin, ¿no? Entonces, seleccionen MySQL
y aquí hagan clic en MySQL Console. Cuando trabajamos desde la consola, les había indicado que la conexión es directa con el servidor. No hay un intermediario, no hay una interfaz. En cambio, cuando se trabaja por acá, por el phpMyAdmin, si bien los comandos también son los mismos, pero hay un intermediario. Hay una interfaz de usuario entre la consola y el que está manipulando el gestor de base de datos, ¿no? Ese sería la interfaz de usuario que está obviamente codificado también con PHP. Bien, están en la consola, jóvenes. Es esta pantalla negra que les tiene que salir. Sí, listo. Ok. Y como este es un lenguaje SQL, eh, voy a entrar un rato a- aquí a Google. Vamos a consultarle al santo que lo sabe todo, qué es SQL. Y todas las definiciones que hay acá están en lo cierta. Por ejemplo, aquí nos dice que el lenguaje SQL, ¿verdad? Es un acrónimo de, de estas palabras. Structured Query Language, ¿verdad? Y eso es verdad. Entonces, eso significa que es un lenguaje es consulta de consulta estructurada. Eso es el SQL, un lenguaje de consulta estructurada. Y es un lenguaje que actualmente la mayoría de las aplicaciones que hacen gestión de base de datos lo hablan. Habíamos visto que el Access, que si bien nosotros habíamos creado la base de datos haciendo clic en los botones, porque la interfaz de usuario del Windows y de la Microsoft así no los permite, ¿verdad? Pero por detrás yo también podría haber creado en base a un lenguaje de consulta, porque por detrás se está ejecutando el mismo lenguaje, porque todos hablan ese lenguaje de consulta estructurado. Y hay varias aplicaciones, ¿no? Hay varias. Nosotros estamos viendo el MySQL, pero está el Postgres, hay el MariaDB, hay varios gestores de base de datos. Y todos en realidad lo que hacen es de alguna manera conversar o hablar el lenguaje de consulta estructurado. Y esto está orientado justamente a la manipulación de, de la información. Entonces, sabiendo ello, miren, como es un lenguaje de consulta, lo que nosotros vamos a aprender también es a usar una sintaxis del SQL, porque todo trabaja también a través de sintaxis. Hay una manera de escribir. Aquí en la primera nos está pidiendo un password, como esto lo hemos instalado con fines educativos, simplemente presionen Enter, pero en un servidor real esto ya tiene que colocarse el nombre de usuario y la contraseña que nos dan o que nos envían a nuestra cuenta de correo electrónico. Y vamos a empezar a crear la base de datos. Para ello, hay unos comandos que vamos a ejecutar. Así lo voy a nombrar, comandos SQL. SQL. Estos comandos SQL tienen una manera de escribir, o sea que tienen una sintaxis. Esta sintaxis, eh, igual que en el Java, en todos los lenguajes que hemos visto, tenemos que hacerla cumplir al pie de la letra y de esa manera no vamos a tener errores. Por ejemplo, el primer comando que vamos a ver es para crear una base de datos. Y esto lo voy a escribir en mayúsculas, el comando. Entonces es create database. Eso debemos escribir tal cual está. Y esto que estoy poniendo en minúsculas puede cambiar, ¿no? El nombre de la base de datos. Nombre de B lo voy a colocar. Punto y coma al final para ejecutar el comando. Esta es la sintaxis para crear una base de datos. Igual acá.
Pueden observar que las palabras son en inglés también. Yo debo de escribir create, database, y a continuación el nombre y finalizar. Cada sentencia debemos finalizar necesariamente con un punto y coma, igual que el JavaScript, igual que el CSS, ¿verdad? Y veamos, todos están ahí, ¿verdad? Entonces aquí no es importante que ustedes coloquen con mayúsculas, si bien en la sintaxis yo les estoy colocando aquí con mayúsculas, es para diferenciar. Esto que estoy poniendo con mayúsculas quiere decir que las palabras así tal cual esta se debe de escribir y esto puede cambiar, ¿no? El nombre, lo que voy a colocar en minúsculas, eso puede cambiar, puede llevar cualquier nombre. Entonces acá voy a colocar create, database. Y recuerdan que habíamos hecho una interfaz de usuario en Access de farmacia, vamos a crear la misma. Entonces voy a colocar aquí farmacia. O en minúsculas igual podemos colocar farmacia, punto y coma. Presionamos Enter. Como todo está bien, miren, me está saliendo este mensaje de query OK. Siempre esperemos este mensaje. Eso significa que el comando ha sido ejecutada con éxito, ¿sí? Ahora, si hubiese puesto, miren, aquí voy a cometer un error. Por decir, en vez de create, yo puse crear así en español o otros caracteres. Este comando, al no existir, entonces me va a botar un error. Voy a colocar farmacia 1 por el nombre para que no me repita también. Miren, ahí está, ¿vieron? Me dice error, un número me está asignando. Obviamente que acá está todo en inglés, ¿sí? Tiene un error, dice, en su sintaxis de SQL, ¿verdad? Chequeé el manual, verifiqué el manual, etcétera. Y aquí me está dando la solución, ¿sí? Posiblemente este error esté generado aquí donde está la apóstrofe. Por eso yo les indicaba que simplemente lo que debemos de hacer es buscar la apóstrofe en realidad. Esta primera apóstrofe que nos está mostrando, ahí es donde está el error generalmente. Y ahí está en la palabra crear, me dice, ¿sí? Entonces, como aquí no hay botones con las flechas de movimiento de arriba y abajo, yo puedo ir recuperando todos mis comandos que he ido utilizando. Aquí por lo que he utilizado simplemente dos comandos, me está mostrando esos dos. Yo puedo corregir aquí con las flechas de movimiento porque el cursor no funciona. Yo no, si hago clic acá, si bien se está seleccionando, pero no se está colocando ahí el cursor. Con las teclas de movimiento yo debo de desplazarme de izquierda hacia derecha para poder ubicar el cursor y corregir el error. Entonces aquí yo vuelvo a crear, fíjate, ve. Y si vuelvo a ejecutar, ahí está, nuevamente. Y he creado otra con farmacia 1, ¿sí? Si yo volviese a ejecutar el mismo comando, ahora me va a botar otro error, pero ya no es error de sintaxis. Aquí ya me está indicando aquí otro número de error, miren, donde me dice no puede crear la base de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una base de datos llamada farmacia 1. ¿Sí? Entonces, este error es porque ya hay una base de datos que lleva por nombre farmacia 1. Entonces, lo único que debemos de hacer cumplir nosotros es escribir correctamente el comando, finalizar con punto y coma, porque si no finalizan con punto y coma, también miren, voy a provocar este otro error. Si no coloco punto y coma y presiono Enter, generalmente les va a mostrar esto de acá, este símbolo, ¿vieron? Entonces aquí lo que está esperando la consola de comandos es que coloquen un punto y coma. Si coloco punto y coma y vuelvo a presionar Enter para ejecutarlo, ya se está ejecutando, ya ha salido de este prompt del sistema, de tal manera que ya me está mostrando otra vez. Pero obviamente que hay un error porque farmacia 1 otra vez se está repitiendo, ¿no? Una vez que hemos creado la base de datos, ahora yo ya puedo ingresar a esa base de datos. Y esto nos va a permitir esto, seleccionar una base de datos. Y para ello hay un comando. El comando es use. Y a continuación debemos de colocar el nombre de la base de datos.
Como yo ya tengo la base de datos, farmacia, y quiero trabajar en esa base de datos para poder crear tablas, etcétera, entonces lo que a continuación debo hacer es colocar el comando use farmacia. Ese sería el nombre de la base de datos. Punto y coma, y presionamos enter. Y ahí está. Ahora, aquí miren, observen que me está indicando que yo ya he cambiado de base de datos, ¿sí? Database Gmail. Entonces, que ya he cambiado a la base de datos farmacia. Ya estoy dentro de la base de datos farmacia. Es como nosotros en Access hacíamos un clic, por decir, o en el interfaz de usuario del PHP Maven, selecciono la base de datos. Al hacer un clic, ya estoy seleccionando la base de datos. En cambio, acá tengo que colocar el comando use farmacia para seleccionar la base de datos. Le hice una Dime. pregunta. Y ahí en donde puse el use, no importa si es con mayúscula o minúscula, porque ya en donde puse crearte database está con mayúscula primero. No importa si es con mayúsculas. Si yo coloco con Igual el mayúsculas, create, no importa. exactamente. Ah, ya. Si yo coloco con mayúscula, igual me va a seleccionar. Miren, otra vez voy a hacer. Y me dice nuevamente, base de datos check. Es indiferente aquí si el comando lo escriben con mayúscula o con minúscula. Yo aquí Ya lo les hice. estoy colocando aquí en mi notepad con mayúscula para resaltar, ¿verdad? Para indicarles que esto que estoy colocando con mayúscula se debe de escribir tal cual está. No podemos modificar ni un carácter ahí. ¿Sí? La palabra es use necesariamente. En cambio, esto que está con minúscula sí se va a poder modificar porque ahora estamos creando farmacia. Puede ser que yo administre otra página, me digan de un autovente, entonces le colocaré autovente, el nombre de la empresa, etcétera. Eso va a ir cambiando. Aquí puede ser Unifrance, dependiendo, ¿no? Dependiendo del precio. Eso es lo que va a cambiar. ¿Ok? Dicen, disculpe, ¿será que podría explicar desde abrir la consola así rapidito? Es que recién me abrió el One. Ok, Server. ok. Aquí en el icono del One Server, clic, MySQL, eligen este apartado y aquí tienen este comando que dice MySQL Console. No me sale de esa forma, me dice. ¿Tienes este icono, pero? Sí, el icono sí. El apartado MySQL. No. Tengo One Setting, Tools. A ver, muéstrame tu... Ya, parece que estás haciendo botón derecho. No hagas botón derecho, solamente hace un clic. Ahí Vale, está. ahora sí. Ahora sí, tienes MySQL. Ahí está MySQL. Este no. Esa. Y ahí está la consola. Tienes Ya. incluso la otra base de datos que es MariaDB también. Dale OK ahí. Root, OK. Bien. Ahora sí. Vale, le dicen. Muchas OK, gracias. OK, OK. Bien. Estábamos en que ya habíamos creado farmacia, ¿verdad? Estamos utilizando el comando use que nos va a permitir seleccionar bases de datos porque en un servidor generalmente se tiene muchas bases de datos, no solamente una. Puedo tener una base de datos para la farmacia, otra para un supermercado, si estoy administrando una página de un supermercado, otra puede ser para un autoventa, etcétera. Para muchas empresas puedo tener una base de datos. Por tanto, el siguiente comando que se suele utilizar también es el comando que nos va a permitir mostrar o visualizar, si ustedes quieren, las bases de datos. Mostrar las bases de datos. Este comando viene de esta forma, show, y se le indica database, así en plural. Con ese tiene que acabar el comando. Y le damos punto y coma, porque nos va a mostrar todas las bases de datos que nosotros tenemos en el servidor. Y veamos. Si yo escribo aquí con mayúscula, igual me tuviera que mostrar, eso es indiferente, les había indicado. Database, punto y coma. Y ahí está. ¿Vieron? Que me está haciendo un listado de todas las bases de datos que yo tengo actualmente en mi servidor o en mi gestor de base de datos.
Como ustedes recién lo han instalado la aplicación, deben de tener Information Schema, ¿verdad? Performance Schema, Text, esas es las bases de datos que instala cuando nosotros instalamos el One Server, ¿sí? En cambio, estas otras que yo he creado, entre venta, farmacia, esa es la que hemos creado ahora, pero tengo otras más aparte de ellas, ¿vieron? Tengo muchas más. Entonces, cada vez que yo quiera ver mis bases de datos, simplemente escribo el comando show database. Ahora, si yo de aquí, de estas, por decir, quisiera ver una de ellas para ver qué es lo que contiene. Por ejemplo, vamos a entrar a MySQL. Aquí tenemos una base de datos que lleva por nombre MySQL. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribir el comando use, ¿no? Use y el nombre de la base de datos a la cual quiero accesar. MySQL. MySQL. Punto y coma. Presiono Enter. Si todo está correcto, me dice que he cambiado de base de datos. Por tanto, aquí yo ya estoy ahora en base de datos MySQL. Ya no estoy en farmacia. He cambiado de base de datos porque eso es lo que me permite hacer el comando use. Seleccionar otra base de datos o usar otra base de datos. Y voy a utilizar aquí otro comando para ver las tablas. Esto nos va a permitir visualizar las tablas. Este comando nos va a permitir visualizar o seleccionar las tablas. En una base de datos. Una base de datos. Yo estoy en la base de datos MySQL. Entonces quisiera ver qué tiene MySQL. Entonces le indico aquí el comando show tables, tables, punto y coma. Presiono Enter para ejecutar y ahí está. Me dice que en MySQL las tablas son todas estas. Miren, hay una tabla columna print, DB, eventos, funciones. Todo esto, todas estas tablas están dentro de la tabla MySQL. ¿Sí? Ahora voy a ir a farmacia nuevamente. Entonces, para ir a la base de tu farmacia, nuevamente el comando use, porque es de la única manera que podemos cambiar. Use, farmacia, punto y coma, enter. Ya he cambiado. Quiero ver qué tablas tengo. Como es una base de datos que recién la hemos creado, obviamente tiene que estar vacío, pero puedo ejecutar el comando show table. Mire, tables. Ahí está, me dice empty set. ¿Ves? Conjunto vacío. O sea que no tengo ninguna tabla, ¿vieron? Está vacío. ¿Sí? Porque no hemos creado todavía ninguna tabla en farmacia. Ahora vamos a proceder a crear las bases de datos, las tablas dentro de la base de datos. Y para ello hay otra sintaxis, entonces acá les voy a colocar la sintaxis que nos va a permitir. Esto nos va a permitir crear una tabla en la base de datos. Create table sería en este caso. Le damos el nombre de la tabla. Esto obviamente que va a cambiar por lo que estoy colocando en minúsculas. Y entre paréntesis colocamos todos los atributos. Recuerdan que una tabla tiene, es una entidad que tiene varios atributos, ¿verdad? Puede ser el nombre, el apellido, la dirección, si puede ser el caso de un estudiante, el registro de un estudiante. Si fuese de una movilidad, debe de tener el código de la movilidad, la cantidad puede ser el número de puertas, el color, el peso, etcétera. Todos esos atributos deben de ir dentro del paréntesis. Por tanto, aquí yo simplemente lo voy a colocar así, atributo 1, atributo 2, hasta el atributo n. Esa sería la sintaxis. Pero donde el atributo 1, el atributo 2 hasta el atributo n tiene una característica. Debe de tener un nombre, un tipo de dato y un tamaño, una extensión. ¿Cuántos caracteres va a tener? Entonces, vayamos al ejemplo. Mire. Y les colocaré esto igual para que no se olvide. Donde atributo 1 debe de tener
un nombre de campo, el tipo de dato, y esto hace referencia al tamaño del campo. Voy a cambiar esas características debe de tener el atributo 2, el 3, el 4 y hasta el atributo n. Siempre debe de llevar un nombre de campo, espacio, el tipo de dato, que nos va a decir qué tipo de dato va a contener y el tamaño del campo. Por tanto, recuerdan que nosotros teníamos, vamos a hacer referencia al diagrama Create Table. ¿Qué nombre le habíamos dado a la entidad cuando estábamos viendo farmacia? ¿Recuerdan? Producto, ¿verdad? El producto del medicamento. Este producto, esta entidad producto, habíamos considerado que iba a tener un código. Código también habíamos indicado que iba a ser de tipo numérico. Entonces, aquí para decirle qué tipo de dato es, en inglés igual, numérico sería. Y Access automáticamente nos los daba un de tamaño 255. Aquí yo tengo que especificarle cuánto de tamaño va a tener. Si estoy previendo que mi código de producto o el código del medicamento en este caso va a ser de 4 números, 4 dígitos, entonces aquí el tamaño sería 4. Con eso estoy indicando que voy a poder almacenar hasta el 9999, ¿verdad? 4 dígitos. Coma. Esto es el atributo 1, ¿sí? Entonces, miren, he colocado create table, el nombre de tabla es producto, he abierto un paréntesis y estoy en el primer atributo. Y todos los atributos deben de ser separados por coma. Ahora viene el segundo atributo. El segundo atributo habíamos indicado que iba a ser el nombre del producto, si era una aspirina, un paracetamol, ¿verdad? Este nombre en Access habíamos colocado texto corto, ¿verdad? Entonces aquí sería varchar. Viene de dos palabras, variable, var, y char, de carácter. Entonces, carácter sería una variable de tipo carácter. Y entre paréntesis, otra vez ahora el tamaño. Como ahí estoy previendo colocar un nombre de producto, aspirina, paracetamol, entonces aquí nosotros le podemos decir que como tamaño puede ser que un medicamento sea muy largo su nombre y preveemos eso, ¿no? Que sea 20, 25, 30, ya dependiendo. Eso va a depender cómo voy a almacenar o qué datos va a incluir ahí a la hora de registrar ese nombre. Coma. Ese ya sería mi atributo número 2, ¿vieron? El atributo 2, que tiene un nombre de campo, que en este caso es nombre también. El tipo de datos sería varchar, porque va a almacenar letras. Y el tamaño, que es 20, la cantidad de letras que va a almacenar ese campo, como máximo. Si cuando ya estemos registrando hubiese un dato que tiene más de 20 letras, significa que solamente va a registrar las primeras 20 letras, ¿no? Incluidos los espacios. ¿Qué más habíamos visto en esta tabla? ¿Recuerdan, aparte del nombre? Tipo, cantidad, laboratorio. Correcto, gracias. Entonces, tipo. El tipo, habíamos indicado que vamos a reflejar ahí si es un jarabe, una tableta, un comprimido, una cápsula, ¿verdad? Entonces, también es texto, por tanto aquí otra vez varchar. Para decirle que es de tipo texto, aquí colocamos varchar. De igual manera, si esto fuese un nombre largo, puedo colocar 30, 40 caracteres, pero asumamos que 15 es suficiente, entonces eso debe de ir entre paréntesis, coma. Después de tipo, ¿cuál era la otra? Cantidad y laboratorio. Ok, gracias. Cantidad. Vamos a colocar entonces. ¿Qué tipo de dato habíamos puesto cantidad? ¿Recuerdan? Número, ¿verdad? Entonces también le podemos decir que aquí sea número.
si la cantidad va a estar expresada o son números grandes que manejamos en los productos, puede ser 4 dígitos, 3 dígitos. Si yo colocase 3 dígitos, quiere decir que este campo a lo más que me va a permitir registrar es un número de 3 dígitos. 999 va a ser el número más alto que me va a permitir registrar. Y por último, ¿cuál era? Laboratorio, dicen. Gracias, laboratorio. ¿Habíamos puesto lab simplemente o toda la palabra? Laboratorio. También lo podemos escribir toda la palabra, ¿no? Laboratorio. Laboratorio nos va a permitir registrar el laboratorio del fabricante, ¿verdad? Entonces también es un campo de tipo carácter, por tanto es un campo varchar. Y el tamaño, asumiendo que hay un nombre de laboratorio que es muy extenso, puede ser 15, 30, eso lo deciden ustedes, no lo definen ustedes. Pero siempre previendo de qué cantidad de datos se va a poder registrar en ese campo. Y aquí tenemos que definir ahora nuestro campo llave, ¿sí? En Access era fácil porque simplemente le dábamos clic en la llavecita. Aquí yo tengo que colocar un comando. Como todo es a través de comandos, aquí hay un comando que lleva por nombre primary key. Así, tal cual está escrito. Esto es llave primaria, eso significa, ¿no? Key es llave primaria quiere decir, y entre paréntesis, habíamos considerado que el código iba a ser, ¿verdad? Aquí que estoy escribiendo sin tilde, simplemente código así. Le digo entonces que código es mi llave primaria, cierro los paréntesis, y nada más. Como esta es nuestra primera tabla, ¿verdad? Entonces, he dejado aquí al principio un paréntesis abierto, miren, de acuerdo a la sintaxis, este paréntesis se tiene que cerrar al final también. Y eso es lo que tengo que hacer. Este paréntesis que está aquí cierra con este de acá y necesito uno más para cerrar el que he dejado abierto al principio. Ahí está. Punto y coma. A ver, lo he cambiado mi teclado, la disposición de mi teclado. Ahí está, ahora sí. Punto y coma. Si todo está bien acá escrito, no he cometido ningún error en cuanto a la sintaxis, al colocar el nombre del campo, el tipo de datos, todo está bien. No me he olvidado ni una coma. Presiono Enter y me tuviera que salir un query OK. Si no sale este query OK, significa que todo está correcto y que se ha creado la tabla. Ahora, si le sale otra cosa, un error, por decir aquí, mire, yo en vez de varchar puse. Generalmente nuestro error es de typeo, ¿no? Simplemente se me fue la letra R ahí, dice varchar y no dice varchar. Entonces, al presionar Enter, me dice error de sintaxis otra vez y aquí me está dando la solución, ¿no? Hay que buscar la primera apóstrofe. Miren, aquí me dice, hay una variable que puede estar escrita aquí como varchar y es lo correcto. Entonces, vuelvo a repetir con la flecha de movimiento para recuperar el comando. Si han presionado Enter, ese comando ya tendría que estar guardado. Con todas las veces, miren, todos los comandos que he ido utilizando, se ha ido guardando en la memoria. Por tanto, con la flecha arriba y abajo, yo puedo ir recuperando esos comandos. Recupera el comando que está mal escrito para... Gracias. Muy bien. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos una primera tabla, ¿vieron? Y voy a verificar. Estábamos en que si les sale el error, simplemente la corrigen y vuelven a presionar Enter hasta que les salga el comando query OK. Esta sentencia que dice query OK significa que la sentencia ha sido ejecutada exitosamente. De otra manera, si no les sale esto, tienen que volver a ejecutar hasta que cree la base de datos. Si es que no les saliera, aquí yo voy a mostrar, miren, tenemos un comando que nos permite ver nuestras tablas, ¿verdad? Que es el comando show tables. Si yo ejecuto este comando aquí, le digo mostrarme las tablas, enter, y ahí está, ya me dice que yo tengo una tabla que lleva por nombre producto. Ya tenemos nuestra primera tabla, ¿verdad? Además de ello, le puedo decir que me muestre su estructura, cómo es que está definida. Entonces hay un comando también
Esto nos va a permitir mostrar la estructura de la tabla. El comando es describe, describe. Describe y a continuación el nombre de la tabla que queremos ver. Table. De esa forma sería el comando. Describe y le damos el nombre de la tabla. Entonces miren, yo le voy a decir acá que quiero ver, describe producto. Así se llama, así lleva por nombre nuestra tabla. Presiono Enter. Le faltó la S en describe. Gracias. Error de dedo, se me fue. Gracias, gracias. Ahí está, describe producto. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Y aquí me estaba indicando, ¿no? Me dice que el error estaba en describe, yo le puse y es describe, ¿verdad? Por eso no me estaba ejecutando el comando. Y aquí me está saliendo la estructura, ¿vieron? Me dice el nombre del campo, es código, nombre, tipo, cantidad, laboratorio, el tipo de datos que hemos especificado. Como yo le puse llave primaria, código, aquí hay una columna que dice aquí, llave, prima, pri, está la palabra pri, entonces significa que ese campo código es nuestra llave primaria. Por tanto, ese campo no puede quedar nulo, porque el resto me dice que puede estar vacío, ¿no? El nombre, si yo quiero, no puedo registrar, el tipo también, la cantidad del laboratorio, entonces. Pero el que está como llave no puede estar en blanco, sí o sí tiene que tener un dato ese campo. Entonces, ya me está mostrando la estructura de mi tabla. Vayamos a crear otra tabla. Tenemos otra tabla que habíamos visto en el diagrama entidad relación, que estaba relacionado a ventas, ¿recuerdan? Entonces vamos a crear esa tabla, sería create. Primero creemos personal, porque de acuerdo a la relación que habíamos hecho, ¿verdad? Ventas va a estar relacionado con personal, pero también va a estar relacionado con producto, ¿sí? Entonces, yo no puedo crear la tabla ventas todavía porque si no tengo registrado al personal que va a hacer la venta, entonces no voy a poder registrar ese valor de la venta, ¿verdad? Entonces creemos personal primero. Sería create table, ¿verdad? Aquí lo único que estoy haciendo yo es hacer cumplir esta sintaxis al pie de la letra, nada más. Eso es lo que debo de hacer cumplir. Empieza el comando por create table. Ahora el nombre de mi tabla va a cambiar. Para la anterior era producto, ahora va a ser personal, así lo habíamos llamado. Y entre paréntesis voy a colocar todos los atributos. Otra vez en el mismo orden, ¿sí? El nombre del campo, su tipo de datos y entre paréntesis el tamaño. ¿Cuál era nuestro primer atributo de personal? CI, ¿verdad? ¿Qué tipo de datos llegará a ser CI? ¿Quién me ayuda? Joven. Numérico. Ya, perfecto. Numérico, numérica aquí en inglés, ¿no? Si yo coloco así numérico, ya eso significa un error. Numérico. ¿Cuántos dígitos tendrá este campo de tipo numérico? ¿Cuántos números tiene un CI? 8, creo. 8. Entonces, eso sería el tamaño, ¿no? Al darle 8, le estoy dando 8 dígitos, que va a tener 8 dígitos. Luego del CI, los nombres, tipo de datos sería de tipo carácter. Como va a llevar dos nombres, asumamos unos 30, dejemos de tamaño, eso significa que hasta 30 caracteres nos va a permitir registrar. También habíamos considerado registrar el apellido paterno, y lo voy a resumir así, APPAT. Apellido paterno también va a ser de tipo de dato carácter, entonces varchar, no olvidemos que siempre hay que especificar el tipo de datos, si no nos va a provocar un error. Como es un apellido, puede ser hasta 20, 25. Con eso estoy indicando cuántos caracteres va a registrar ese campo. También el apellido materno, habíamos considerado, voy a colocarlo así. Mientras más cortos sean nuestros nombres de campo, mejor control vamos a tener a la hora de manipular estos campos también, ¿no? Y no coloquen dos palabras. Como aquí está formado por dos palabras,
AP espacio materno. Si bien nos va a registrar, pero no es conveniente porque aquí nos va a provocar un error y estamos viendo desde la consola. Varchar de 25 también lo voy a colocar. ¿Qué datos más habíamos considerado que me ayuda aquí? Aparte del apellido paterno, materno, Email. email ya. Cargo. Correcto. Email, vamos a colocar. ¿Qué tipo de datos sería email? Varchar también, ¿verdad? Porque son caracteres en realidad. De 30 de tamaño. Su compañera dijo cargo. Cargo también de tipo variable carácter. Varchar, entonces. Puedo colocar unos 20 de tamaño. ¿Nos falta algún campo más? Fecha puso listen. Ya, perfecto. Fecha de nacimiento era, ¿no? Ah, Fecha NAC lo vamos a colocar así, seguido. Una sola palabra. Y aquí, fecha de nacimiento, sería de tipo date. Sin paréntesis ya, porque no necesitamos especificar un tamaño. Entonces, simplemente al darle el tipo de dato date, le estoy diciendo que yo voy a almacenar en un formato que está preestablecido. Día, mes y año, separado por guía. ¿Ok? Entonces, por eso no es necesario colocar entre paréntesis un tamaño para este tipo de fecha. Y ningún otro campo. Ahora, tengo que decirle cuál de esos campos va a ser mi campo llave. Entonces, otra vez aquí obligatoriamente el primary, ¿verdad? Primary key. ¿Cuál de esos campos era nuestro campo llave? sí. CI. Habíamos considerado que el campo CI va a ser nuestro campo llave. Esta tabla no lo voy a crear, no voy a relacionar todavía porque ventas es lo que vamos a relacionar, ¿verdad? Ventas vamos a relacionar con producto y ventas vamos a relacionar con personal también, porque en ventas vamos a colocar el código del producto para saber qué producto se está vendiendo y en ventas vamos a colocar el CI del personal para saber quién está haciendo esa venta, ¿verdad? Entonces eso va a ser al final. Aquí no tenemos relación todavía. Por tanto, enter. Y si todo está bien, tendría que salirme el query OK. Consulta ejecutada con éxito. Y ya tenemos la segunda tabla. Puedo utilizar, miren, si voy buscando el comando, aquí tengo show table con las flechitas hacia arriba y hacia abajo para buscar el comando, presiono enter. Ya me dice que tengo dos tablas en farmacia. Si quisiera ver la estructura de esta tabla de personal, entonces coloco otra vez el comando describe. Describe, este tamaño, describe personal sería ahora, punto y coma, y ahí me dice los campos que tengo, el tipo de datos y todo lo demás. Súper. Ok, y por último tenemos una tabla más. Entonces sería otra vez create table. Simplemente hago cumplir mi sintaxis, no olviden. Ahora le vamos a asignar como nombre a esta tabla ventas. De ventas teníamos que registrar también un código numérico, también habíamos considerado. Si el código de la venta sería un dato numérico más una letra, puede ser, entonces en ese caso ya no es numérico, porque al decirle número solamente me va a permitir registrar número. Si tuviera el código letras y números, entonces sería varchar, ¿no? En este caso es numérico. Sumamos de 3 dígitos también, coma. ¿Qué más teníamos de la venta, jóvenes? Cantidad, fecha. ¿Fecha? Sí. Ya, fecha venta, ¿no? Fecha venta lo vamos a llamar, fecha de venta. Esto sería de tipo de dato date porque quiero registrar el día, el mes y el año. Como es date no necesita especificar un tamaño. Aparte de fecha, ¿qué más? Cantidad también, si no me equivoco, teníamos
Sí. Ok, la cantidad que se está vendiendo, esto sería de tipo numérico. Asumamos de 3 dígitos. Por decir, se vende un producto 900. El número más alto que nos va a permitir registrar es 999, ¿verdad? 3 dígitos. 999. Solo esas tres habíamos considerado, ¿verdad? Y Bien. Ahora, en esta tabla, ¿cómo va a ser la relación con las otras dos? Lo primero que tengo que indicarle es cuál de estos tres campos. Si la fecha de venta, aquí estoy escribiendo mal, miren, fecha, dice, no dice fecha. Así se va a registrar tal cual estoy colocando. Fecha. Eh, bien. ¿Cuál de estos tres campos va a quedar registrado como llave primaria? Código, fecha venta o cantidad. ¿Cuál de los tres era nuestro primary key? Código, ¿verdad? Entonces, al ser código nuestra llave en esta tabla, en ventas, entonces le tengo que indicar que mi primary key va a ser el campo que lleva por nombre código. Y cierro paréntesis. Con eso ya tengo mi llave primaria. Pero me falta otras cosas más. Ahora me falta crear las relaciones. Tengo que relacionar ventas con producto y ventas con personal. Por tanto, como hemos hecho en Access igual, habíamos creado un campo, habíamos duplicado, ¿recuerdan? El código del producto ha ido a parar a ventas, pero ahí no era llave principal, solamente era un campo que va a registrar el valor. Con ese, a través de ese dato se va a crear la relación. Lo mismo acá debo de hacer. De producto, este código que es aquí llave primaria, aquí va a ser una llave foránea, pero primero tiene que existir. Entonces le digo aquí, código otra vez. Este código que estoy creando es de la tabla producto. Entonces le puedo colocar aquí código P para hacer referencia que ese código es del producto, ¿ok? Este código que estoy creando, que es el código P del producto, también va a ser de tipo numérico. Y de acuerdo aquí lo que estoy viendo, la descripción del producto, a ese código le hemos dado 4 dígitos de tamaño. Entonces le voy a asignar el dígito. Con eso ya existe el código, ¿vieron? Ya existe ya. Entonces, si aquí el producto en la tabla producto, paracetamol, tenía 4 números de 1 en su código, y aquí en la venta, si se está vendiendo el paracetamol, el que está vendiendo tendrá que colocar nuevamente esos 4 unos, porque hace referencia al paracetamol, eso es lo que está vendiendo. Entonces, eso va a comparar en realidad, ¿no? Eso se compara. Si ese registro es exactamente igual a este código que tiene aquí, si es verdad, entonces ya voy a poder saber que ese medicamento es un paracetamol que se está vendiendo, ¿no? Por eso estamos volviendo a colocar ahí. Ahora, entonces, como ya tengo el campo, que es, en realidad esta es una clave foránea, porque esta clave viene de la tabla productos, no es propia de ventas, ¿verdad? Este código P que le puse. Por tanto, eso es lo que tengo que indicarle acá, que le digo que el foreign key, que esto de acá es un foreign key. Si se escribe foreign key. Le digo que este último que he creado es una llave foránea. Entonces, ¿cuál es mi llave foránea? Este código, código P que le puse. Le estoy diciendo que este código P es una llave foránea y que está referenciado con la palabra references de una tabla que lleva por nombre producto, de ahí está viniendo este código, pero que se va a relacionar con su campo código. Aquí, miren, no estoy colocando una coma, todo esto, desde esta coma, desde aquí, desde el foreign key, todo eso es una sola línea. Le digo foreign key, código P, y que este código está referenciado, ¿verdad? Porque se va a enlazar, si ustedes quieren, con la tabla producto a través de su campo código, a través de este código. ¿Cómo? Con eso, si eso está bien, ya tengo la relación.
de la tabla ventas con producto. Ahora, de acuerdo al diagrama, también habíamos relacionado ventas con personal, porque no olvidemos que esa venta de ese producto tiene que realizar alguien del personal, seguramente los cajeros, ¿verdad? Entonces, y debe estar registrado ahí con su CI. Entonces, ese CI nos va a servir para crear la relación. Entonces, aquí nuevamente, primero tiene que existir este CI. Entonces, creo CI. Aquí lo habíamos puesto numérico también en personal. Aquí también tendría que ser numérico, de 8 dígitos. De igual manera aquí. Con eso ya existe el campo, ¿sí? Entonces, si en personal yo tengo un cajero que está registrado con su CI, por decir 444, los 8 dígitos, y ese cajero está vendiendo ese paracetamol que habíamos visto, entonces aquí también va a estar, se va a repetir el mismo valor, ¿no? Las veces que haga la venta, ese cajero va a tener que registrar ahí el dato. Ahora, igual que en el anterior caso, yo le tengo que indicar que este CI que estoy creando en ventas es de personal, ¿verdad? Entonces, ¿con qué palabra? Con foreign. Foreign. Primero la key, después la N, foreign key. ¿Cuál es nuestro foreign key? El CI. Esto que he creado recién, ¿vieron? Ese es mi foreign key, porque en realidad es una clave foránea. ¿Por qué se llama clave foránea? Porque está viniendo de otra tabla, solamente es para crear la relación. ¿De dónde está viniendo a ventas? De personal, lo estoy trayendo a ventas. ¿Para qué? Para poder crear la relación. Por eso es una clave foránea. Entonces, aparte de decirle que es una llave foránea, le tengo de dónde viene, de qué tabla, porque no olviden que puedo tener muchas tablas en la base de datos, ¿no? Entonces le digo que referencias está referenciada a una tabla que lleva por nombre personal, pero que se va a relacionar específicamente con su campo CI. Listo. Y tengo un paréntesis que he dejado abierto al principio, ¿verdad? Entonces eso también lo tengo que cerrar aquí. Y punto y coma. Bien. Si no tengo ningún error de palabra, de sintaxis, ¿verdad? Que está bien escrito los comandos, no me he olvidado paréntesis, coma, he colocado a todos mis campos su tipo de dato, o sea que he hecho cumplir la sintaxis al final. Si he hecho cumplir la sintaxis al pie de la letra, esto no tuviera por qué botar un error. Presiono Enter, miren. Y ahí está. ¿Vieron? Query OK. Ahora, el error generalmente sale cuando typeamos, ¿no? O por error se me va un carácter o no puse un carácter, ahí es donde me sale el error. Generalmente en esta palabra, foreign. Foreign se escribe primero la K y la N, ahí generalmente son los errores. La palabra references también es con S ahí, references, así tal cual está escrito. Por eso si dominamos un poco de inglés nos ayuda bastante en realidad en todos los lenguajes, porque generalmente es error de type. Y ya estuvo. Entonces ya tengo creada. Y ahora vamos a ver, miren, otra vez show tables, punto y coma, ahí están las 3 tablas. Voy a ver la descripción de ventas. Entonces describe, ventas, punto y coma, enter. Aquí hay una diferencia con personal, ¿vieron? Que aquí solamente teníamos la letra pre en la columna key, llave primaria. Ahora aquí ya tengo otras dos. En key tengo 2 llaves foráneas, que está como mul, le está colocando aquí, que es código P, y esta otra que es CI, ¿sí? Esto es del código del producto, y esto es, el CI es del personal. Las dos son llaves foráneas que me sirven ¿para qué? Para relacionar, porque de esa manera yo voy a saber qué producto se está vendiendo y quién lo está vendiendo, ¿no? Qué personal está vendiendo ese producto. ¿Les salió, jóvenes? ¿Estuvo claro esta Sí, parte? buenísimo. Ok, Guillermo, al resto. Dicen, se puede editar, por ejemplo, si yo escribí, o sea, yo ya creé, pero escribí mal un código, un atributo, por ejemplo. ¿Lo puedo reescribir? En vez de... Se puede. Como estamos empezando, lo aconsejable aquí es que hagamos, que eliminemos. Y eso les voy a enseñar, eso más, y ahí quedamos. Miren.
Esto nos va a permitir eliminar tablas. También puedo eliminar toda mi base de datos. Eliminar tablas de la base de datos. De la DB voy a colocar, DB así. Y es drop table y a continuación el nombre de la tabla. Obviamente que eso va a cambiar, pero el comando es drop table. Y yo lo voy a eliminar, mire. Asumamos que este create ventas, yo no lo puse en la llave foránea o me olvidé un campo, ¿verdad? O por error le puse en fecha de venta, por error en vez de date, lo puse numérico. Entonces eso ya implica un error. Por tanto, yo puedo colocar aquí drop table, que quiero eliminar ventas. Listo, me dice query OK. Quiere decir que ya la tabla no existe. Y voy a verificar si yo coloco show table. Ahí está, ya no tengo ventas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a buscar mi línea. Como no he cerrado todavía está mi consola, ¿verdad? Todo lo que he colocado se ha guardado. A no ser que yo cierre. Si yo llegase a cerrar, salgo de la consola, entonces ahí no voy a poder recuperar los comandos. Solamente cuando está activo me guardan los comandos. Y aquí busco, ahí está, create ventas. Entonces aquí yo modifico el error, si es que tuviese el error. Una vez que he corregido, simplemente vuelvo a presionar Enter. Ya no tendría que escribir todo de una otra vez, a no ser que el comando no se haya guardado. Si no se ha guardado, no voy a poder recuperar. Pero si se guardó, entonces simplemente corrijo el error, presiono Enter y nuevamente se ha creado la tabla. Si yo coloco otra vez tables, mostrarme las tablas, y ahí está, otra vez tengo 20, ¿sí? De la misma forma pueden eliminar toda la base de datos. Si ustedes quieren eliminar toda su base de datos, también el comando es drop. Aquí lo voy a colocar, la sintaxis, eliminar base de datos. El comando también sería drop, solamente que esta vez colocan database. Database y a continuación el nombre de la base de datos. Nombre de B lo voy a colocar, nombre de B.com. Esto lo que va a hacer es eliminar toda la base de datos. Entonces, si yo tengo una base de datos y por decir farmacia 1, ¿recuerdan? Miren, si yo coloco aquí show databases, database, me va a mostrar todas las bases de datos. Aquí tengo esta que lleva por nombre farmacia 1. Esa la quiero borrar. Entonces sería drop database farmacia 1. Y ahí está, me dice que query OK, quiere decir que se ha eliminado la farmacia. Si yo volviese a colocar show database, ya no tuviera que estar farmacia 1. Y ahí está, pueden verificar que ya no existe farmacia 1. Esa es una alternativa. Pero más adelante vamos a ver que si yo pudiese modificar. Si esa mi base de datos ya estuviera, por decir, poblada con información, ¿verdad? Quiere decir que ya están registros ahí, ya están los códigos de la farmacia o de los productos, las ventas se han registrado. Entonces no me conviene ahí eliminar toda mi base de datos porque se va a perder toda la información. En ese caso lo único que tendría que hacer es modificar la estructura, quizá añadir un campo, modificar su tipo de datos, el nombre, etcétera. Se puede realizar cambios. Claro que sí se puede. ¿Ok? Jóvenes, claro, ¿verdad? Cristalino. Sí, Ok, Jessica, gracias, gracias. Entonces, por ahora simplemente vamos a ver ello. A no ser que tengan alguna duda, alguna pregunta. Adelante, jóvenes. luego Lisa nos va a enseñar a llenar los datos, ¿dijo? Exactamente. Ah, ya, ok. Generalmente, cuando es registro, eso ya viene desde la página, ¿verdad? Se inserta desde la página. Cuando eso ya es con la interfaz de usuario, pero no se preocupe, vamos a ver el comando igual que desde aquí, desde la consola también. Eso es lo que hacen en realidad los administradores de base de datos, ¿no? Ellos son los que se encargan. Puede ser que un registro sea, si no tiene control su tabla, sea registrado varias veces con diferentes nombres. Entonces, el administrador de base de datos es el que se encarga de gestionar esa información, de que no existan datos duplicados, de que
los que ya no se conectan hace 10 años se salgan de la base de datos, entonces el administrador es que se encarga de administrar la base de datos. Eso vamos a ir aprendiendo, no os preocupéis. Ok. Okidoki. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, jóvenes? ¿Les salió? Les vuelvo a repetir, aquí lo único que tienen que aprender es estos comandos. Miren, solamente hemos trabajado con ellos, no son muchos comandos. La clave del éxito es poder escribir correctamente, porque esto es lo que se utiliza. Siempre que estemos administrando, vamos a tener la necesidad de crear base de datos, ingresar, crear tablas, eliminar tablas. Son los mismos comandos que se suelen utilizar varias veces, porque siempre se hacen las mismas tareas con la base de datos, ¿verdad? Entonces, el éxito está en aprenderse la sintaxis, no las líneas, no todas las líneas que hemos visto aquí en la consola, porque no todas se van a utilizar. Una vez que creamos la base de datos, quizás nunca más vamos a ver nosotros create table, porque no vamos a crear ya tablas, la tabla ya va a estar creada. Lo único que vamos a hacer es actualizar, modificar, hacer algún cambio en la tabla, ¿sí? Eso algunas veces puede ser directamente o desde la página web también.